Vamos a continuar. Y lo que hoy tenemos, hermanos, bueno, hablamos un poco también, hermanos, de lo que es un consejero y un pastor, ¿verdad? Un ministro o una persona que aconseja. Decíamos que un consejero es una persona que te ayuda a que continúes tu camino, pero un pastor, ¿verdad? Una persona que ama la obra y ama el ministerio de la consejería es alguien que te alimenta espiritualmente, te cuida, te guía, ¿verdad? Como un pastor pastorea a las ovejas. También decíamos, estábamos hablando que los pastores, los ministros, hermanos, están obligados a ayudarle y a permanecer comprometidos con usted durante el proceso, hermanos, porque al final de cuentas, nosotros, hermanos, tenemos que entregar cuentas a nuestro Dios. Es el oficio de los pastores, de los ministros, es el ministro, hermano, bueno, es el ministerio, ¿verdad? En cuanto a la consejería, creo que debemos ser muy, antes de meternos en esto, ¿verdad? Pues debemos también pensar qué responsabilidades lleva, no solamente de que, ay, qué bonito es ser predicador o ser pastor, es en cuanto a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Me refiero cuando menciono pastor, los pastores, ¿verdad? Son los que guían. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, y ya tengo aquí la primera diapositiva. Es los métodos principales para asesorar. Yo ahí le puse la página, bueno, no la página, yo ahí le puse el libro. Estamos en el punto número 2, donde dice los métodos principales para asesorar. Y vemos, hermanos, que una forma de asesorar que los pastores han empleado, dice ahí, una forma de asesorar que los pastores han empleado a través de los siglos se denomina la técnica directiva. Dice que en esta técnica el papel del pastor es semejante a la del médico. El miembro, dice, describe su problema y el pastor formula preguntas. Reúne información, hace el diagnóstico, dice más adelante, y le ofrece el remedio. La única responsabilidad del asesorado es cooperar con el pastor y llevar a cabo su consejo. Aunque ese método a veces da buenos resultados, presenta, dice, muchas debilidades y peligros. El pastor puede equivocarse en su diagnóstico y perder la oportunidad de ayudar al asesorado. En tal caso, el consejo será más perjudicial que beneficioso. En este método priva al asesorado de la oportunidad de ver por sí mismo su problema y comprenderse. Es lo que nos dice el libro. Y pues hablando un poco de esto, no tenemos, hermanos, pues que confundir estos puntos en cuanto al propósito de la consejería. Yo lo he enumerado del 1 al 5. Y el primer punto es sacar a la luz el pecado, confrontar el pecado. Tercer punto, liberar el pecado. Cuarto punto, corregir lo que está errado. Y quinto punto, establecer un nuevo estilo. También, hermanos, no hay que pues confundir en cuanto a esta enseñanza, a lo que pues enseña la Iglesia Católica en cuanto al confesionario. Esa práctica, hermanos, del confesionario viene dando pues algo similar a lo que estamos hablando, pero pues esta práctica no viene de la Biblia, ¿verdad? Sino pues era una práctica que hacían en Babilonia y también fue utilizada por muchas tierras paganas. Eso no viene en el libro. Pero los resultados pues de esta práctica de confesarse, hermanos, no era pues no era una práctica de pureza, sino era una práctica de impureza, o que no era nada bueno, porque hermanos, estas prácticas de confesarse, dice la historia que ahí iban los jovencitos y mujeres y declaraban ellos sus deseos y debilidades, y de ahí que
pues frecuentemente los sacerdotes escogían a sus víctimas, ¿verdad? Hasta el día de hoy es lo que pasa. Muchas veces, hermanos, pues el que va a dar el consejo, el que recibe el consejo, debe ser una persona madura espiritualmente hablando, una persona que tenga pues ética, una persona que pues que sea un verdadero hijo de Dios. Por eso yo les decía al principio de que pues nuestras familias deben ser familias de luz, ¿verdad? Que sean esa luz que resplandezca en el mundo, o sea, porque muchas personas van a venir a nosotros con el simple hecho de ver que nuestra vida pues es una vida de ejemplo. Ahora, hay un pasaje que viene en las Escrituras, que es Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas, dice, unos a otros. Entonces, si esta idea, hermanos, se pudiera ser utilizada para afirmar la idea de la confesión en cuanto a la Escritura, o si esta palabra, este pasaje bíblico, perdón, se pudiera utilizar para afirmar la idea de la confesión, entonces los sacerdotes, ¿verdad?, católicos deberían, pues, también confesarse al pueblo. Eh, es una práctica que se hace. El asunto de esto, hermano, es de que cuando venga la persona hacia nosotros, no es con el propósito de que se confiese, ¿verdad? El pecado, sino que nosotros le ayudemos a que él pueda solucionar sus problemas. Hay cosas tan íntimas, hermanos, que nos van a contar que nosotros debemos, como dice el dicho, ¿verdad? Que comenta la gente, debemos ser como una tumba, ¿verdad? No una tumba abierta, sino una tumba donde sean cosas que solamente nosotros vamos a saber. Incluso la escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento, pues nadie en el Nuevo Testamento, si estamos hablando en este caso de cómo es en el catolicismo, o sea, nadie en el Nuevo Testamento pues obtuvo alguna vez el perdón a través de un sacerdote. O sea, la gente a veces puede confundir esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 22, el apóstol Pedro, hermanos, le dijo a Simón el mago, ruega a Dios que seas perdonado, ¿verdad? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios, hermanos. Ahora, igual, Pedro había confesado, hermanos, su pecado a Cristo y fue perdonado, hermanos, fue perdonado. Pero ¿qué pasó con Judas, hermano? Judas fue, confesó su pecado a los sacerdotes y cometió suicidio. Entonces, hermanos, es algo en la cual yo creo que pues nadie de nosotros se pueden pues revolver esto, ¿verdad? Nadie de nosotros puede pues decir que este asunto de la consejería es algo, ¿verdad? Que se parezca al confesionario, pero por si teníamos esa pequeña duda, hermanos, porque alguien me comentaba y me decía si en la iglesia de Cristo no existe eso de confesar sus pecados, ¿verdad? Pues yo le explicaba que no, porque pues aquí luego confiésaselo al Señor, ¿verdad? Pero me decía, me sacaba el texto de Santiago 5:16. Entonces, hermano, sí es bueno aclarar ciertas situaciones. Y si usted tiene mucha confianza en el predicador, es que, hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles en la iglesia, que ojalá Dios nos ayude, ¿verdad?, a mejorar en la iglesia de Cristo. Pero últimamente, ¿verdad?, a veces se pierde la confianza hasta en el propio predicador por ciertas razones. Entonces, a veces no hay esa confianza y lamentablemente los miembros se van. Entonces, no hay esa confianza porque tal vez esa persona no tiene ética, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy sabios a quién le contamos nuestras cosas. Pero bueno, estamos hablando en la posición del consejero. Ahí dice, saca a la luz el pecado, confronta el pecado, libera el pecado, corrige lo que está errado y establece un nuevo estilo. Esos son los propósitos, hermanos, de la consejería, ¿verdad? En cuanto a la consejería que vayamos a dar. Si ya estamos listos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La técnica directiva, hermanos, los dos métodos principales para asesorar. Ahí dice que la técnica del pastor
Es lo que dice el libro, ¿verdad? Pero nuestra técnica, nosotros como consejeros, la técnica del pastor es semejante a la del médico. El miembro describe su problema y el pastor formula preguntas, reúne información, dice, hace el diagnóstico y le ofrece el remedio. Ahora, la única responsabilidad del asesorado es cooperar con el pastor y llevar a cabo su consejo. Pero, hermanos, puede haber una pequeña desventaja en esa técnica. Dice ahí en la página 8, y en el punto número 1, el asesorar es parte del ministerio. Allá abajito dice el Señor Jesús nos enseña en la parábola del buen samaritano que nuestro prójimo es aquel que necesita nuestra ayuda, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha sabiduría cuando le vayamos a comentar algo a esa persona, pero fíjense, dice, ¿cuántas personas en nuestro derredor son heridas y despojadas de la paz y del gozo que deberían tener como herencia de Cristo? Tensiones, inseguridad, ansiedad, desviaciones morales, infelicidad matrimonial y problemas de adolescentes. Más adelante, ahí dice, pero desgraciadamente muchos pastores son como el sacerdote y el levita de la parábola. Están tan ocupados en sus tareas eclesiásticas que no atienden a los que son heridos por problemas abrumadores. Algunos pastores no aconsejan a sus miembros por varias razones, eso ya lo habíamos visto. Y más abajo, ahí en la página 9, habíamos visto también, ¿verdad? Porque algunos pastores, algunos consejeros, pues no se sienten capaces o seguros para asesorar a alguien. Y también mirábamos ahí en la página 9 acerca del verdadero pastor, ¿verdad? Que es aquel que cuida, que protege, que alimenta. Y dice ahí, el pastor tiene un lugar importantísimo en la vida de la congregación, ahí en la página 9. Pues siempre ha estado, ¿verdad? Siempre va a estar en el nacimiento, en la conversión, en el enlace matrimonial y en la enfermedad de la muerte y en la muerte. Y dice, es natural que sus miembros acudan a él cuando los hijos causan problemas. El pastor tiene la gran responsabilidad de aconsejar bien, de otro modo habrá consecuencias funestas. Entonces, hermanos, dice, ¿verdad? Que el pastor tiene la gran responsabilidad de aconsejar bien, de otro modo habrá consecuencias lamentables, dolorosas. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense que es como el médico, ¿verdad? Ahorita el asesorado describe su problema y el pastor va a formular sus preguntas, va a hacer sus diagnósticos. O sea, cuando llega una persona con usted, le va a escuchar. Ahorita viene pues un método, ¿verdad? En el cual nos enseña que debemos escuchar. Usted va a escuchar, ¿verdad? Va a hacer un diagnóstico de todo lo que la persona le está diciendo y la única responsabilidad de usted es, dice, pues es dar un buen diagnóstico. Ahora, el problema es este, lo voy a cambiar. Viene las desventajas de esta técnica directiva, hermanos. En la página 10, hermanos, ahí en la página 10, en el segundo renglón, dice, el proceso de asesorar no es simplemente un proceso intelectual, sino que involucra tanto la mente como las emociones. Muchos de los problemas no se encuentran en la mente, sino en el área de las necesidades personales, de las relaciones emocionales que tienen que ver con la satisfacción de los deseos básicos y con las frustraciones que resultan cuando estos no se satisfacen. Entonces, viene una desventaja. El método directivo, dice, no da lugar a la libre expresión de emociones, sentimientos y actitudes, pues la dirección que da el pastor tiende a exhibir a la persona, haciendo que las emociones se interioricen en vez de permitir que el asesorado las desahogue. Finalmente, la persona que es aconsejada puede acostumbrarse a depender del pastor en vez de resolver sus propios problemas. Dice ahí, la técnica directiva puede presentar al pastor la tentación de satisfacer su propio yo, la de posar como una autoridad que sabe todas las respuestas. Trataría al asesorado con condescendencia, perdón,
con lástima, ¿verdad? Dice con descendencia, perdón. En vez de situarse en un plano de igualdad. Esta palabra condescendencia significa lástima. Entonces, hermanos, no vamos a tratar a nuestro paciente con condescendencia, ¿verdad? Sino vamos a tratarlo pues con todo respeto, más que nada. Entonces, podemos equivocarnos en el diagnóstico, hermano. Esas son las desventajas de la técnica directiva. Que nos podemos equivocar, hermanos, en el diagnóstico. Y al equivocarnos, hermanos, vamos a privar al asesorado, ahí lo puse en la imagen, vamos a privar al asesorado de la oportunidad de ver por sí mismo su problema. Entonces, puede ser, ahí dice, pues el libro que nos está dirigiendo, puede ser que, pues, caigamos nosotros, hermanos, en la tentación de satisfacer nuestro propio yo en la persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Puede quitar al asesorado, dice ahí, la oportunidad de tratarse a sí mismo y no permite al asesorado desahogarse. ¿Por qué, hermanos? Porque usted solamente va a ver su necesidad y lo que él implica. Yo le voy a poner un ejemplo de esta pequeña técnica. Lucas, si usted tiene su Biblia, me acompaña a Lucas. Vamos a ir a Lucas, hermanos. Bueno, ahí en Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, del verso 12 al verso 14. Dice la escritura, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Bueno, podría ser que nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, pues en ese momento llegan estas personas y como Jesús, hermanos, conocía los pensamientos, conocía sus corazones de ellos, Jesús lo analizó bien, ¿verdad? Y no les escuchó. O sea, no les escuchó en el aspecto de que dejó que se desahogaran. Ahorita vamos a ver lo que se viene conociendo como la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Ahorita lo vamos a ver. Estas personas van con Jesús, hermanos. Van con Jesús a pedirle, ¿verdad? A pedirle un consejo porque les pregunta, Señor, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y el Señor, hermanos, automáticamente les responde y les dice lo que acabamos de leer, ¿verdad? No exijáis más de lo que está ordenado. Y al otro le dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Pues el Señor Jesús de otra manera utiliza la técnica directiva, hermanos, ¿verdad? Les describió su problema y les dio la respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús, hermano, utiliza esa técnica. En el caso de nosotros como el médico del alma, o los médicos del alma, a veces el diagnóstico del médico, hermanos, es incorrecto. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, esto significa que la enfermedad actual de nuestro paciente no está siendo atacada, ¿verdad? Y va a causar heridas serias que pueden provocar la muerte. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? En el momento de que alguien venga y nos pida un consejo o nos toque aconsejar a alguien con este método, ¿verdad? Que es escucharlo y darle pues una solución o una orientación cómo él puede solucionar su situación o su problema.
dice el párrafo que se encuentra abajo, ahí en la página 10, hermanos. Dice, la técnica directiva puede presentar al pastor la tentación de satisfacer su propio yo. Y más abajo en el siguiente párrafo, dice, muchos pastores encontrarán fácil, casi natural, participar en esta forma de consejería, debido a que la posición del ministro es vista por muchas personas como una figura de autoridad. Bueno, eso sucede, hermanos, en los grupos denominacionales, donde le hacen caso, ¿verdad? Ahora sí que están muy sujetos a sus pastores o a sus autoridades. Si el pastor dice esto, ellos lo van a hacer. Entonces, esta técnica, hermanos, y el libro, hermanos, nos está diciendo de que este método resulta muy fácil, ¿verdad? Porque muchas personas ven a sus pastores o a sus ministros como una figura de autoridad. Bueno, en el caso de la iglesia de nosotros, probablemente no sea así, ¿verdad? Porque a veces en la congregación está el predicador. Bueno, no nos sujetamos a Dios y mucho menos, ¿verdad? La gente se sujeta a su predicador. Hay congregaciones que sí, hay quienes no. Hay de todo en la grey de Dios. Ahora, entonces, hermanos, y hay también sus razones, ¿verdad? Tal vez el ministro ha dado mal testimonio y ya nadie le cree, entonces ahí ha perdido credibilidad el ministro y ni cómo ayudarle en ese caso, ¿verdad? El asunto, hermanos, el asunto es de que muchas personas pueden utilizar este método cuando lo ven a usted como una autoridad, ¿verdad? Como una figura de autoridad. Ahora, dice ahí, los pastores que están inseguros encontrarán un gran refugio en esta posición de autoridad. Les será más fácil hablar, dice, condescendientemente a sus feligreses que trabajar con ellos. Cuando un pastor, o sea, les está diciendo, el libro dice, les será más fácil hablar con lástima a sus feligreses que trabajar con ellos. Cuando un pastor habla hacia su gente, quiere decir que en realidad no experimenta lo que ellos experimentan y no entienden completamente lo que ellos sienten. Se recuerda, hermanos, del bosquejito que yo le puse la vez pasada, hermanos, en cuanto a el verdadero pastor. Si usted recuerda eso, hermano, yo le decía que el verdadero pastor piensa con la mente de ellos, ve con los ojos de ellos, siente con el corazón de ellos, sufre las congojas de ellos y sobrelleva las cargas de ellos, ¿verdad? Dice la escritura, incluso si un miembro del cuerpo se duele, los demás también se duelen con él. O sea, somos la iglesia, estamos en unidad. Yo le decía, si usted habla mal de un miembro de la iglesia, está hablando de usted mismo, porque usted forma parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, hermanos, si este método, hermanos, se nos hace, pues a estas personas se les hace muy fácil y va la persona, ¿verdad? Y se lo digo así, va la persona, pide un consejo y le dice, no, vas a hacer esto y esto y esto, y con eso vas a salir adelante. Pues sí, pero con tal de no trabajar con ellos, con el propósito pues, miren, y este método, hermanos, lo podemos utilizar cuando la persona no coopera, o sea, cuando la persona no saca, ¿verdad? Lo que ella trae, cuando la persona no quiere decir nada, entonces podemos utilizar este método. Cuando la persona no coopera, podemos utilizar la técnica directiva. Entonces, hermanos, vamos a pasar una de las desventajas de la técnica directiva, ¿verdad? Ya lo dijimos, que el consejero puede equivocarse en su diagnóstico y priva al asesorado de la oportunidad de ver por sí mismo su problema. Entonces, hermanos, es uno de los grandes problemas de aquí. Vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a ver acá. La técnica no directiva, hermanos. Ahí viene la técnica no directiva.
Bueno, esta técnica, hermanos, de la técnica no directiva, es el método que ha desarrollado Sigmund Freud, el padre de la psicoterapia, aunque tanto el creyente como la mayoría de los psicólogos modernos rechazan muchas de las ideas freudianas, perdón. Dice, el pastor puede emplear algunos conocimientos comprobados y la técnica de los psicólogos. Y este método, hermanos, de la técnica no directiva, ahí lo puse. Bueno, la aplicación dice en la página 10 del libro del pastor como consejero, dice la aplicación de la psicología, sin embargo, no ha de negar la realidad del pecado, ni de la importancia de la responsabilidad personal, ni el papel de las escrituras en el proceso de asesorar. Más bien, el pastor aprende del analista la importancia de escuchar, de comprender a la persona que tiene problemas, de sentir su angustia, de aceptarla tal como es y de apoyarla y de animarla, de disminuir su aislamiento y soledad, de aislarse con ella en la lucha de su problema. Esto, hermano, pues también es para nosotros, ¿verdad? Que debemos tener siempre ese espíritu pues, de dejarnos enseñar. Porque muchas veces, hermanos, el ministro o aquella persona que está muy capacitada, ha estudiado mucho, pues cree que ya no hay nada nuevo por aprender, ¿verdad? Y todos los días, hermanos, aprendemos algo nuevo. Yo sé que para algunos de ustedes es algo nuevo, tal vez ustedes ya lo saben, pero hermanos, necesitamos también nosotros aprender de los problemas de las personas, porque a nosotros también nos puede pasar en algún momento. Dice que la técnica no directiva, el asesorado es la figura central, ¿verdad? O es decir, el aconsejado es la figura central. Más adelante viene que el consejero escucha y reflexiona, hermanos. El consejero escucha y reflexiona. Vamos a ver. Bueno, el consejero escucha y reflexiona. Y cada persona tiene dentro de cada persona, dice ahí, cada persona tiene dentro de sí mismo la solución de sus problemas. Ahí me equivoqué con la imagen. Pero, hermanos, la técnica, hermanos, esta técnica puramente directiva, no directiva, perdón, nos va a ayudar, hermanos, a que el aconsejado o a que el asesorado pueda comprenderse a sí mismo, a encontrar el problema y a ver las alternativas y a tomar su propia decisión. Ahora, hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué método utilizó el pastor, hermanos, en el ejemplo que vimos anteriormente cuando participó nuestra hermana Cecilia Pech y nuestro hermano David García? ¿Qué método utilizó el pastor? ¿La técnica directiva o la técnica no directiva? Según lo que estamos leyendo en este pequeño momento. Me parece, hermano, que fue la técnica no directiva. Así es, hermano. Porque el pastor ahí le dio la oportunidad de que ella sacara su problema, llegara a la motivación de su problema y dejó que se desahogara, pues, la señorita. Así es, porque el asesor, ¿verdad? En este caso, y muchas gracias, hermano, porque el asesor escuchó, reflexionó y le respondió, pero el asesorado, ¿verdad? El asesorado, al que estaban asesorando, pues también, ¿verdad? En su momento hizo lo que estamos leyendo. Por ejemplo,
A ver, es que ya no veo. Aquí tengo el libro por aquí. Bueno, el pastor, hermanos, ayudó a esta persona a esclarecer sus sentimientos y el problema que ella tenía. Ahora, el consejero le ayudó a comprenderse a sí mismo, encontró su problema y vio las alternativas y tomó su propia decisión. En este caso, estos personajes ficticios, y la señorita decidió no casarse, ¿verdad? Decidió no casarse. Pero ¿quién fue la que tomó esa decisión? Fue la señorita, ¿verdad? No fue el pastor que le dijo. Entonces, si hubiera sido una técnica directiva, el pastor le hubiera dicho qué hacer a la señorita, le hubiera dicho, tenle paciencia, cásate con él y los problemas se van a solucionar después, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así, sino que dejó que... entonces, este pastor, hermanos, aunque son ficticios, ¿verdad? Los personajes, este pastor nos demuestra que él sí quería el bienestar para ella, o sea, sí quería trabajar bien. Ahora, la técnica puramente no directiva, ahí en la página 11, hermanos, puede tener algunas desventajas. A veces el consejero se mantiene demasiado pasivo y no le proporciona al asesorado las reflexiones, información, sugerencias y alternativas necesarias para que éste pueda llegar a decisiones razonadas y basadas en la verdad bíblica. Entonces, dice, también esta técnica puede ocupar mucho tiempo en el laborioso proceso de conducir a un consultante para llegar a conocer su problema y pensar en las alternativas que tiene. No todos los pastores cuentan con suficiente tiempo para usar este método, ¿verdad? Entonces, la técnica no directiva, cuando es modificada y adaptada para el uso del pastor como consejero, presentan mayores posibilidades de ayudar profunda y permanentemente al asesorado en muchos de los casos. Entonces, hermanos, el primer paso de esta técnica no directiva es dejar, ¿verdad?, que la persona a quien nosotros vamos a aconsejar se desahogue, hable libremente, sin interrupciones, ¿verdad?, sobre sus problemas, sobre sus emociones, sobre lo que ella piensa. Lo que se va a hacer en este momento con esa persona, hermano, usted va a permitir que se produzca una, como se le llama, catarsis emocional. ¿Qué significa eso? La catarsis emocional. O sea, que se desahogue, que desahogue sus emociones y que, hermanos, pues que se desahogue, ¿verdad? El significado de la palabra catarsis quiere decir purga de emociones, ¿verdad? La persona se va a desahogar, pues todo lo que le han hecho, tal vez la han lastimado o le han hecho daño. La catarsis, hermanos, según los expertos, nosotros no somos psicólogos eh, ni tampoco, pues nos dedicamos a eso, sino nos dedicamos al ministerio. Hermanos, la catarsis es un efecto purificador. Dicen que es un método mediante el cual, durante el proceso de la terapia, se conduce un paciente a desbloquear sus recuerdos o vivencias reprimidas en su inconsciente. Entonces, va a haber esa catarsis en la persona a quien vamos a estar aconsejando, ¿verdad? Usted tal vez en su momento ha tenido esa catarsis. Hay quienes se desahogan en el Facebook, ¿verdad? Escriben todo lo que sienten, y más adelante, hermanos, vamos a ver este asunto. Bueno, yo después de haber leído el libro ya un montón de veces y haber estudiado otros más, hermanos, a veces me analizo y yo veo, ¿verdad? A mi vida pasada, eh, todo lo que había hecho, ¿verdad? Inconscientemente o conscientemente también. Dice que la técnica no directiva, hermanos, es un método, pues, que ha desarrollado este psicólogo
el padre de la psicoterapia, ¿verdad? Con un énfasis principalmente en escuchar, ¿verdad? Comprender al aconsejado, sentir su angustia, ¿verdad? Como decíamos, eh, aceptarla tal como es, apoyarla, animarla y disminuir su aislamiento y soledad y de aislarse con ella en la lucha del problema. Yo le ponía un ejemplo la vez pasada y espero que nos dé tiempo de ver este ejemplo. En cuanto a Elías, hermanos. Fíjense que Dios siempre trató con este tipo de actitudes con sus hijos, con sus enviados. Ahí en Primero de Reyes 19 está la historia de Elías. Si usted tiene tiempo, lo puede ir viendo ahí cuando tenga un tiempo libre. Puede leer la historia y analizarla. Ahí Elías, el profeta, estaba desilusionado y deseaba morirse. ¿Cómo curó Dios el desánimo de ese siervo? ¿Verdad? Y ahí una catarsis porque Dios le pregunta a Elías, ¿verdad? ¿Qué haces ahí? Y Elías le empieza a decir, ¿verdad? Le empieza a decir de que las circunstancias en las que él había pasado, lo que le había sucedido, ¿verdad? Y ¿qué le dice al final Elías, verdad? Que le quite la vida. Después, hermano, del tremendo entusiasmo del estímulo espiritual recibido en el Monte Carmelo y de los 25 kilómetros que recorrió en la carretera hasta Jezreel, era natural que un abatimiento físico y emocional se apoderara de él, ¿verdad? Dios sabía que el estado de ánimo de Elías se debía en parte a su situación, por eso lo dejó dormir y luego le envió un ángel con comida. No lo censuró ni lo obligó a tomar una decisión. Algunos deprimidos necesitan más que cualquier otra cosa descansar y recuperar sus fuerzas y su salud. No están en condiciones de tomar una decisión importante, ¿verdad? Es ahí donde se aplica, pues probablemente la técnica directiva. Pero Dios aclaró la visión del profeta sobre su situación y lo que deshizo sus pensamientos negativos primero le hizo sacar a la luz sus sentimientos, ¿verdad? Y le dio la oportunidad de verse a sí mismo. Tal vez hablando, hermanos, en este sentido lo que estamos diciendo, Dios hizo que Elías sacara todo lo que tenía por dentro, estaba agotado. Tal vez no fue no fue la amenaza de Jezabel la que hizo que temiera. Probablemente la amenaza de Jezabel fue esa gotita que derramó el vaso. No sé si le ha pasado a usted. Tuvo un día bien difícil, horrible en el trabajo o donde usted andaba y llega a la casa y de pronto el perro se le atraviesa o cualquier cosa se le cae algo y por esa cosita se enojó, ¿verdad? Y estalló, explotó. Pero no fue el perro, no fue lo que se le cayó. Fue de que usted ya venía sobrecargado de tantas emociones, hermano. Usted ya venía con esa adrenalina muy alta. Entonces, esa cosilla tan pequeña hizo que usted estallara. Probablemente así se le pasó a Elías, pero Elías se desahogó con Dios y le dijo, Dios, ¿verdad? Elías, levántate y come. Le dio de comer, lo alimentó, pero antes de comer él había descansado. Entonces, probablemente muchas de las personas que vengan a nosotros angustiadas, tristes, desesperadas, lo que necesitan primero es descansar, alimentarse, sí, de la palabra de Dios, ¿verdad? De alimentarse del consejo de Dios. Muchas personas que vienen a los pies del Señor y el mismo Señor Jesús le dijo, venid a mí, ¿verdad? Todos los que estéis cansados, todos los que estéis con cargas, ¿verdad? Vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar, decía el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabía. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que
pensar bien, ¿verdad? Esta situación de la que está pasando nuestro asesorado, nuestro paciente, de qué manera nosotros le podemos ayudar. No va a venir, ¿verdad? El paciente y le va a contar, fíjate que estoy enfermo de cáncer y estoy bien triste, bien desesperado. Usted no le va a decir, no, pues fíjate que yo tenía un amigo que se murió de eso también. Hermano, lo va a desanimar. No, pues ya no, o sea, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo va a desanimar y ya no va a regresar. Ya ha pasado, hermanos, ¿verdad? Que llega, no, de eso se murió, ¿verdad? Y ya, se desanima el paciente, nuestro cliente. Incluso los médicos, ¿verdad? Cuando tú tienes algo, no te lo dice a ti personalmente, le dice a tu familiar porque la noticia te puede afectar mucho. Entonces, hermanos, vamos a pasar a la otra diapositiva. A ver, aquí está. Bueno, ahí viene síntomas más comunes en las personas a las cuales vamos a asesorar o nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Vienen con desorientación, vienen con desánimo, vienen con sentimientos o inadecuación, viene con apresión, viene con carga de culpa, viene con tristeza, viene con desesperación. Todas esas cosas, hermanos, trae esa persona a la cual nosotros, vamos a asesorar. Y, hermanos, estas personas, hermanos, en la cual nosotros vamos a asesorar, déjenme leerle lo que dice la página 11. Bueno, ahí en la página 11, hermanos, pues vemos sí, en la página 11, aquí lo tengo. Dice que hay otras técnicas, además de las dos que hemos considerado, y la elección de la técnica debe depender de la clase, de problema o dificultad con que se trate. Consideremos más adelante algunas otras técnicas. Y eso lo vamos a ver casi ya en el capítulo 3. En el capítulo 4, hermano, perdón. En el capítulo 4 vamos a estar bien. Vamos a pasar a una etapa. Perdón. Okay. Vamos a pasar a épocas de crisis en la vida. Ahí en la página 11, hermanos. Épocas de crisis en la vida. Ahí yo les hice unos muñequitos ahí para que así se nos queda más las cosas. Hay 4 etapas en las que los cambios físicos y sociales producen por regla general tensión extraordinaria. Una es la adolescencia, ¿verdad? Otra es la maternidad. Otra es la menopausia. Otra es la vejez, ¿verdad? Puesto que la adolescencia se trata más adelante, no se mencionará aquí. Se menciona en los capítulos que vamos a estar viendo a continuación, del capítulo, al parecer, capítulo 12. Bueno, aquí nada más vamos a ver, hermanos, en esta técnica, ¿verdad? Dice ahí en la página 11, conviene que el pastor comprenda lo difícil y complejo que estas etapas, a fin de que sirva como orientador en las épocas de crisis y puedan prepararse a sí mismo para enfrentar problemas en su propio hogar. Son conocidos los problemas físicos y emocionales del periodo de la maternidad, pero el ministro del Evangelio debe tenerlo presente si quiere comprender a su esposa y a las otras damas de la congregación. Claro, ¿verdad? Los que tenemos hijos, hermanos, comprendemos pues esta situación de nuestras esposas cuando estuvieron embarazadas, ¿verdad? Yo pasaba momentos sin entender, ¿verdad? Bueno, aún no, ¿cómo puedo decir esto? Dicen ahí, ¿verdad? No, es que a las mujeres no se les entiende, ¿verdad? Yo pasaba por esa etapa, hermano, con mi esposa cuando
cuando está embarazada. Fue una etapa muy, muy bonita, el embarazo, la maternidad. eh, es una etapa muy hermosa, ¿verdad? Que pues hay que vivirla y hay que disfrutarla. Y entre el número 2, hermanos, en la página 11, dice entre los 40 y 50 años de edad, la mayoría de las mujeres experimentan que finalmente experimentan, dice, la menopausia o cambio de vida. Experimentan la menopausia o cambio de vida. Dice, esto implica un atraso en el ciclo menstrual hasta que finalmente este cesa, con lo cual termina la capacidad reproductiva de la mujer. Para muchas mujeres en esta época de tensión emocional y de trastornos físicos, los síntomas más comunes son, aquí viene, y tal vez usted se puede identificar con estos y los que vamos para allá también. Ahorita también vamos a ver lo del hombre. Desvanecimiento, dolor de cabeza, tensión nerviosa, irritabilidad, depresión, insomnio, ira, transpiración repentina, picazón y un hormigón en la piel. Es lo que debemos de considerar, hermanos, que nos vamos a aconsejar en su momento a personas que estén en esa etapa. Por eso estamos viendo épocas de crisis en la vida. Entonces, el consejero, ¿verdad? Lo hemos llamado así, tiene que entender estas etapas de la vida. Algunos de estos síntomas resultan de los cambios biológicos, pero hay otros factores psicológicos relacionados con la edad madura, debido al hecho de que muchas mujeres ponen énfasis en su atracción física. La merma de su belleza hace que muchas veces disminuya su autoestima. También a esta altura los hijos por regla general han dejado el hogar y la mujer pierde su papel de madre, dice. No se sienten tan necesarias como antes. El consejero debe mostrar paciencia con las mujeres que atraviesan por esta crisis, ¿verdad? Entonces, dice al final, el consejero debe mostrar paciencia con las personas que atraviesan esta situación. Pero no solamente las mujeres, estamos en la página 11, también, hermanos, vienen en cuanto a los hombres. Los hombres, hermanos, existe un síntoma, no es un síntoma, ¿verdad? Es la andropausia, ahí en la página 11, hermanos. La andropausia, ¿qué es la andropausia? Bueno, la andropausia es lo que pues disminuye las capacidades físicas de los hombres. Algunos hombres se preocupan por su pérdida de virilidad. Algunos caen en periodos de desilusión y depresión, ¿verdad? Entonces llega la etapa donde el varón va perdiendo su fuerza a causa de que está perdiendo lo que se le conoce como la testosterona, ¿verdad? Pero también, hermanos, no vamos a andar mucho en este tema, ya que son cosas, pues, bueno, nos vamos a topar, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que estén padeciendo la andropausia y la menopausia, que tienen estos síntomas, y pues lo que el libro nos quiere enseñar es que debemos ser muy cautelosos y ser muy cuidadosos. Pero también en las etapas de la vida, hermanos, en las etapas o crisis de la vida, viene también en cuanto a la vejez, la ancianidad, las fuerzas físicas se van, los hermanos se van a la orientación y dirección de personas más jóvenes y lo dejan al olvido. Tal vez esta persona ya anciana puede caer en la melancolía, quejarse, refunfuñar, irritarse. Ya es lo que puede pasar en épocas de la crisis de la vida. Ya vimos el de la mujer, el del varón y también de las personas ancianas. Las personas, hermanos, en cuanto a la mayoría, dice en la página 11 hasta abajo, hasta la parte final, dice, la mayoría de los hombres no experimentan síntomas físicos ni psicológicos en esta etapa, pero parece que algunos, al igual que las mujeres,
experimentan nerviosismo, ira y desvanecimiento. Bueno, entonces son cosas que van a suceder en nuestra vida como seres humanos. La ancianidad también puede presentar una crisis, ¿verdad?, en la vida, y dice, hay un comentario en la página 12, hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en el lugar de los ancianos y tratar de sentir nosotros mismos lo que significa estar en el ocaso de la vida, cuando ya los seres queridos, ¿verdad?, no dependen de uno como antes, las fuerzas físicas se van, muchos son los achaques que lo afligen, y en el caso del ministro anciano, los hermanos van a buscar la orientación, los hermanos van a buscar la orientación y dirección de personas más jóvenes y lo abandonan al olvido. La tentación, hermanos, es de dejarse caer en la melancolía, quejarse, refunfuñar, irritarse. Dice al final, bendito el ministro que pueda inspirar a los ancianos a mantenerse alerta, a mantener actitudes positivas y a seguir en actividades creadoras. En el caso de los ministros, hermanos, existe un peligro en cuanto a los predicadores y ministros que ya tienen una cierta edad. Ellos quieren seguir, hermanos, en las cosas de Dios. Y yo soy de las personas, a mí me gusta escuchar mucho cuando los hermanos ya grandes predican y enseñan, hermanos. En lo personal, en ocasión, hermanos, un predicador preparado y fue a una congregación, y el hermano que predicaba era un ancianito ya grande, ¿verdad? Él era el que, pues uno de los que predicaba, y ese día le tocaba predicar a él. Y los hermanos tomaron la decisión de darle oportunidad, ¿verdad?, al hermano que iba. De hecho, pues iba a estar mucho tiempo ahí, al hermano que iba de una parte, ¿verdad?, porque iba como invitado, y fue, entonces, yo me sentí mal, ¿verdad? Porque como que hicieron a un lado al hermano ya grande, anciano, lo hicieron a un lado y no le dieron, ¿verdad?, la oportunidad o sea, era su lugar, era su clase y tenía que, pues le tocaba a él. Entonces, eligieron mejor a otra persona, ¿verdad? Entonces, yo me sentí mal y yo creo que, pues, la persona... no deberíamos ser así, no debemos así, debemos respetar a nuestros hermanos ya grandes, valorarlos, cuidarlos. Y en lo personal, en la congregación donde yo estoy y me reúno, hay muchos hermanos ya grandes y pasan y cantan, y pasan y dan clase, y pasan y oran, y hay quienes, ¿verdad? A veces, hasta nosotros, hermanos, se nos olvida a veces una oración o una petición, pero yo admiro, ¿verdad?, un hermano que pasa y hasta grande edad a orar por las necesidades y las peticiones, y no se le olvida nada, hermano, nada se le olvida. Y a veces uno que está joven, ¿verdad?, pasa a hacer una oración y se le olvida más de alguna petición, ¿no, hermano? Entonces hay mucho que aprender de nuestros hermanos mayores, de nuestros ancianos. Hay que cuidar, hermanos, hay que cuidar a nuestros hermanitos. Hasta aquí, hermanos, no vamos a terminar, todavía nos falta, pero hasta aquí me gustaría escucharlos, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta que ustedes tengan, hermanos? Adelante. Había traído otra playera. No oigo, Fer. ¿Qué pasa? Adelante, hermanos, con toda confianza. Hermano, yo solamente quería recargar algo acerca de en cuestiones de los ancianos, ¿verdad? Me refiero por ancianos a las personas ya muy grandes, muy adultas, de mucha edad, muy avanzada. Yo conocí una congregación que ellos de repente limitaban mucho a los ancianitos, a los hermanos ya grandes, porque ellos imaginaban, pensaban o
creían que se iba a equivocar, y muchas iglesias, hermano, tienden a no dejar predicar a los hermanos predicadores ya grandes, porque ellos sienten que por la cuestión de su edad, por cuestiones de que posibles enfermedades, ellos tienden a cometer errores doctrinales. En mi opinión, yo no comparto eso, pero esto he escuchado yo. Hay congregaciones que tienden a cambiar sus predicadores y usan esta palabra, ya están grandes, ¿verdad? Yo creo que la persona puede ser que caiga en los efectos de alguna enfermedad que lo haga trastabillar, ¿verdad? Pero en sí no debiéramos quitarles la completa participación, ¿verdad? Hay que darles trabajos porque pues ellos de una forma quieren sentirse útiles, ¿verdad? Por lo que han trabajado, por lo que han hecho, y hacerlos a un lado, pues eso da a entender que es un desánimo para ellos grande, ¿verdad? Como que le estamos arrimando un problema que ahora queremos que lidien con este problema. Pero pues sí, debiéramos ser más comprensivos, ¿verdad? De que es probable de que si queremos ser cuidadosos en la doctrina, bueno, pues hay que darles unos trabajos a ellos que ellos puedan hacer, ¿verdad? Que ellos, por así decirlo, evitar que puedan cometer algún error. Pero pues ellos tienen también sus capacidades y sus cualidades. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, pues ha habido a quienes limitan a sus hermanos pues, por las razones que usted comentan y por otras razones, ¿verdad? De que pues, ya están grandes. Pero eso no quiere decir que no es, o sea, ellos tienen mucho, yo los que he conocido, hermanos, tienen pues muchas ganas de participar y hay que apoyarles, ¿verdad? Pasaba de que, el hermano no sabe cantar y canta despacio. O sea, a veces preferimos, ¿verdad? Alguien que cante bonito, y eso es muy bonito también, yo digo que no, pero también nuestros hermanos, ¿verdad? Incluso nosotros, ¿verdad? Incluso nosotros no sabemos cantar muy bien, pero todo es para el Señor, ¿verdad? El Señor, cuando lo hacemos de corazón, pues el Señor lo recibe con olor fragante. Entonces, dice la Escritura, todo hacerlo como para el Señor. Entonces, también hay que considerar eso. Pero bueno, espero que en las congregaciones donde estemos nosotros, pues también, ¿verdad? Hablemos y no nos quedemos callados en cuanto a este asunto de la participación de nuestros hermanitos. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Con toda confianza, hermanos. Adelante. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos esta parte. Metas al asesorar. Ahí en el libro, hermanos, que estamos viendo, en cuanto a consideraciones básicas, vamos a entrar al capítulo 2. Vamos a entrar al capítulo 2. Lo tenemos. Metas al asesorar. Dice ahí en el capítulo 2, presuposiciones psicológicas acerca de la conducta y las necesidades humanas. El pastor debe conocer algo en cuanto a lo que motiva o impulsa la conducta. La mayoría de los psicólogos consideran válidas ciertas presuposiciones. Algunas son: todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y psicológicas que deben ser satisfechas para que gocen de buena salud mental. Entre las principales necesidades sociales se encuentra la necesidad de seguridad social, de aprobación o de tener amigos, de tener éxito o de hacer algo útil y de estar libre de menosprecio social. La persona necesita también sentirse segura en cuanto a las provisiones materiales, tales como el medio de ganarse la vida, el lugar donde vivir y la previsión para el futuro. Todo el mundo necesita que alguien o algún grupo respete su individualidad y le reciba por lo que es. Y
permítame, acá está. Entonces, hermanos, lo peor que le puede pasar a una persona es llegar al momento en que nadie la quiera. Los niños tienen suma necesidad de que sus padres lo amen. Los adolescentes hacen cualquier cosa para conseguir el afecto y la admiración de sus amigos. Ningún creyente permanecerá en una iglesia si los demás le dan la impresión de que no lo quieren. Además, las personas tienen necesidades físicas. Ahí puse una lista de las necesidades físicas: alimentación, comodidad corporal, satisfacción sexual. Necesidades psicológicas: divertirse, libertad de acción, luchar por las consecuencias de sus objetivos personales, y también las necesidades sociales: seguridad, aprobación, tener amigos, obtener éxito, libre de menosprecio, pertenecer a un grupo. Entonces, se busca, hermanos, esta satisfacción de estas necesidades, y el hombre a menudo se ve arrojado a un estado de tensión o desequilibrio. Este estado, hermanos, exige de él una cantidad determinada de soluciones tendientes a la realización de sus deseos para mantener la integridad de su personalidad. Y ahí también dice: el que la persona no se adapte a la tarea de satisfacer tales necesidades, así como la no satisfacción frecuente, puede producir en ellas problemas psicológicos. Sin embargo, conviene señalar que la mayoría de las personas soportan una gran cantidad de frustraciones en sus deseos sin sufrir graves consecuencias psicológicas. Aprenden a adaptarse a sus circunstancias. Y hermanos, ahí viene ahorita se los voy a poner aquí. Ahí está. ¿Cuáles son nuestras metas, hermanos, en el momento de asesorar a las personas? Y una de las metas, hermanos, bueno, a ver, es que esta es una pequeña tarea que se les va a dejar, ya que vieron la clase de homilética. Ahorita se les va a dejar una pequeña tarea para que ustedes los puedan desarrollar. Ahí, hermanos, nuestras metas. Perdón, no es ahí. Ahí está. Dice, vemos 3 móviles de conducta, hermanos. Bueno, capítulo 2, hermanos. Perdón. Es que no encontraba la hoja. Presuposiciones psicológicas acerca de la conducta y de las necesidades humanas. Presuposiciones, cosas, el significado de presuposiciones: cosas que no se dan por la mente, cosas que se dan por la mente, perdón. Presuposiciones, cosas que se dan por la mente y se dan por ciertas. Por ejemplo, hay un ejemplo, hermanos. Yo lo pongo al ejemplo. Alberto no ha dejado de quererme, ¿verdad? Una presuposición es: Alberto no quería, o Alberto no quiere dejar de quererme. Alberto no quiere, ¿verdad? La mayoría de los psicólogos, hermanos, consideran válidas ciertas presuposiciones: las necesidades físicas, necesidades psicológicas, necesidades sociales. Hay una frase de un hombre que ahí viene, ¿verdad? Que es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Pero los 3 móviles de conducta, ahí en el capítulo 2, hermanos, déjenme ver qué página es. En el capítulo 2, hermanos, el capítulo 2 de la página 14. 3 móviles de conducta. Cosas que nos motivan. Hay conductas, que motivadas inconscientemente, motivadas por experiencias pasadas y por la esperanza del futuro. Ya no lo puse en diapositiva, hermanos, porque quería ver esto. Nuestras metas al asesorar. Nada más estoy leyendo esta parte de la página 14. Hay cosas, hermanos, hay conductas motivadas inconscientemente. Hay cosas que a veces hacemos, hermanos, nosotros inconscientemente. Y dice
ahí abajo, cada persona, en la página 14, cada persona es una parte de su medio ambiente, su condición económica y cultural, las costumbres y normas de su cultura, así como sus compañeros. Todo esto afecta sus actitudes y su proceder. Entonces, hermanos, la vida y la personalidad de una persona consta de todos sus componentes. No se puede separar ni aislar una experiencia, una parte de su vida de las otras áreas de su experiencia. Lo que experimenta psicológicamente le afecta físicamente. Por ejemplo, cuando se interiorizan los conflictos emocionales, pueden expresar en síntomas físicos tales como colitis, úlceras, asmas, alta presión sanguínea, fatiga y alergias. Lo que sucede en la casa puede afectar su trabajo. El pastor tiene que considerar todos los aspectos de la persona, es decir, a la persona como una unidad. Y hermanos, dice ahí en la página 14, ahí abajo, cada persona es una parte de su medio ambiente. Entonces, vamos a ir a nuestra Biblia porque hay un ejemplo que me gustaría que lo viéramos. Lucas capítulo 2, verso 39. Lucas 2:39. Lucas 2:39. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dice el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo esto, hermano? Pues así como, o sea, de lo que usted se rodee, ¿verdad? Como usted se rodee, con las personas que usted se junta, usted así va a crecer, tanto espiritualmente y también, hermanos, como persona, ¿verdad? Su condición económica y cultural, las costumbres y normas de su cultura, así como sus compañeros, todo esto va a afectar a sus actitudes y a su proceder. Es una etapa, hermanos, que debemos tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? El que con lobo se junta, dice, aullar se enseña. Entonces, qué tanta influencia tienen sus amigos del trabajo con usted, qué tanta influencia tiene todo lo que tenga que ver con el pecado con usted. Entonces, no se manche, no manche su vestidura, tiene que tener mucho cuidado, hermano. Una vez ya escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la palabra de Dios, con sus consejos y sobre todo hay que tomar las cosas en serio. La vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo. Todas las etapas son en la página 14, hermanos, como la niñez y la adolescencia, tienen sus características de desarrollo. Por ejemplo, la niñez es una etapa en que la persona crece físicamente, aprende a leer y a llevar bien con los demás. El niño necesita poder identificarse con personas del sexo masculino y la niña con personas del sexo femenino. De esta manera evitará la posibilidad de una confusión que podría resultar en homosexualidad en el futuro. Es lo que dice el libro. Y si la persona, dice, se desarrolla bien en una etapa, está preparada para la siguiente etapa. Pero si no se desarrolla normalmente, quedará frustrada y limitada. Yo soy un poco en desacuerdo con esto, lo que dice este escritor. Pero si lo tomamos en el aspecto, hermanos, de que dice que el niño se tiene que juntar más con las niñas y la niña con personas del sexo femenino, ¿verdad? Bueno, hay muchos que hemos crecido, ¿verdad? Con cuestión con mujeres, con nuestras tías, nuestras hermanas y nada de eso nos ha afectado. Bueno, ¿cuáles son nuestras metas al asesorar, hermanos? A ver, si me ayuda, hermano, a ver. Si aceptas, mañana. Hermano David García, ¿nos puede ayudar a leer esta parte, las metas al asesorar, por favor? Lo que tienen las diapositivas. Sí, por favor, hermano. Las metas al asesorar.
Número uno, disminuir las emociones destructivas. Hacer que el asesorado vea con objetividad su problema. Lograr que la persona se entienda a sí mismo de manera creciente y se valore. Desarrollar en el asesorado la disposición de aceptar responsabilidades sin excusa ni quejas. Mejorar las relaciones interpersonales del asesorado. Ayuda al asesorado en momentos de crisis y de angustia. Ayuda al asesorado a utilizar sus recursos interiores y echar mano de los de Dios. Muchas gracias, hermano. Bueno, en el inciso A, perdón, en el número 1 dice disminuir las emociones destructivas. ¿Qué entienden ustedes, hermanos? ¿Alguna emoción destructiva? Le voy a pedir que sea sincero, ¿verdad? Ustedes que están ahí. ¿Alguna emoción destructiva que usted considere que tiene, pero que Sí, hermano. está trabajando? Puedo. Adelante, hermano, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí enseguida me vino a la mente, pues, ¿cómo diría? Yo mismo, ¿no? Hace un par de años, hace un año, hace unos 6 meses, ¿no? Yo, ahora que nos autoevaluamos en las clases de homilética con el hermano Tony, pues pedí ayuda a mi familia, ¿no? Para autoevaluarme. Y les decía que les preguntaba yo a mi familia que en mi carácter, cómo había yo evolucionado, que cuánto me calificaban ellos de 1 al 10, y y me calificaron con 8 y me enojé. Entonces, pues esa es una de mis emociones que me han destruido siempre lo bueno que voy avanzando, pero afortunadamente y gracias a Dios, pues ahí en la calificación también dije, pues sí he avanzado, ¿no? Pero pues no es gracias a mí, gracias a Dios. Entonces es una de mis emociones con las que trabajo a diario, hermano, que le pido a Dios ayuda. Así es. Pues a todos nos ha pasado, ¿verdad? Todos batallamos con una emoción destructiva. Hay quienes pues tienen esa ansiedad, probablemente. Gracias por participar también, hermano, de la ansiedad, la hostilidad, el enojo, usted lo comentaba, o la angustia, el odio, el enfado, la frustración, los celos, el orgullo, la envidia, ¿verdad? Entonces, hermano, hay emociones destructivas que no nos van a ayudar a crecer, ¿verdad? Lo que vemos comúnmente, que es el enojo, y es lo que dice la segunda parte, hacer que el asesorado vea con objetividad su problema, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia. Me gusta este pasaje, Santiago 1:19. Santiago 1:19. Dice ahí la escritura. Por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Así que, hermanos, es bien interesante esta parte. A mí me gusta y yo siempre lo comparto con los hermanos de la iglesia, que muchas veces, hermanos, los hermanos no tienen, yo decía, hay personas que no tienen ese espíritu enseñable, no se dejan enseñar, creen que ya lo saben todo. Entonces, no es así, hermano. Hay que aprender, hay que ser humildes también para recibir. El hecho de que no sepamos tantas cosas no quiere decir que lo sepamos todo. Entonces, tenemos que
obtener esa humildad primeramente, ¿verdad? Desechar, ¿verdad? Desechar, como dice la palabra de nuestro Dios, desechar todas esas inmundicias. Y hermanos, Filipenses capítulo 4, hermanos. Filipenses capítulo 4, verso 6 al verso 7. El asunto que estamos viendo es hacer que el asesorado vea con objetividad su problema y utilice sus propias fuerzas juntamente con los recursos espirituales que Dios le da para enfrentarse con el problema. Ahora, y este recurso espiritual, hermanos, es la oración. Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con toda acción de gracias, ¿verdad? Entonces, y dice al principio, por nada estéis afanosos. O sea, el afán del cristiano indica la falta de fe y la falta de confianza en Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, pues hay que echar mano, hermanos, de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a decirle, ¿verdad?, al asesorado que tiene que buscar los recursos de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en tercer lugar es lograr que la persona se entienda a sí mismo de manera creciente y se valore. 4, desarrollar, ahí puse desarrollar en el asesorado la disposición de aceptar responsabilidades sin excusas ni quejas. Mejorar la relación interpersonal del asesorado. Ayuda al asesorado en momentos de crisis o de angustia. Ayuda al asesorado a utilizar sus recursos interiores y echar mano de los de Dios. Menciónenme, hermanos, 3 recursos espirituales de la Biblia, hermanos. 3 recursos espirituales que podemos obtener de la Biblia. A ver, hermanos, algunos voluntarios. 3 recursos. Menciónenme uno para que todos puedan decir uno. Hermano, muchas veces es como Jesús nos llama, es de que debemos ser mansos y humildes. Entendemos que la humildad nos da gracia delante de Dios, la soberbia nos rechaza a Dios, ¿verdad? Entonces, para poder asesorar, debemos ser humildes, aprender del gran maestro, porque si no somos humildes, para empezar, no vamos a poner mucha atención en la persona que viene a buscar consejo de nosotros. Y cuando somos humildes, nos ponemos en ese lugar también de la persona, porque ve ahí lo que dice en Gálatas capítulo 6, dice que debemos de considerarnos nosotros mismos. ¿Por qué? No sea que también tú caigas, ¿verdad? Entonces, es probable que de la forma que yo aconseje, ¿verdad?, con humildad, con mansedumbre, con sensatez, entonces es donde sale mayor resultado. Un recurso espiritual de la Biblia que me recomienda y que me es muy benéfico es la mansedumbre. Ok, muchas gracias, hermano. La mansedumbre es un recurso espiritual, sí, y tiene mucha razón porque tenemos que admitir, ¿verdad? Aceptar la opinión o lo que nos está diciendo el hermano. Más adelante, hermanos, por eso, más adelante yo les voy a dar un adelanto. Y viene, hermanos, a ver si ya lo había marcado por acá. Y vamos a ver esa parte, hermanos. Está bien interesante. No sé si usted ya le dio una ojeada al libro. Viene acerca de a ver, déjeme lo busco. Está en el índice. La proyección, la racionalización y la regresión. Entonces, o la represión. Ahí viene, hermano, lo que usted está diciendo. Pues tenemos que ser mansos, ¿verdad? Para aceptar lo que la persona nos está aconsejando, recibir ese consejo. No lo había pensado de esa manera, pero sí es un buen recurso para el asesorado, ¿verdad? Para el que va a estar
de aquel lado a quien le vamos a estar enseñando. A ver, otro recurso, hermano. Algún recurso espiritual. Pues, hermano, el mejor recurso espiritual para el creyente, pues es el que nos pone en toda la escritura el Señor Jesucristo, la oración, ¿no? Exactamente, la oración. Bueno, ahí ya está un tema, hermanos, por si usted quiere hacer su tema para el domingo, una predicación, le puede poner como título algunos recursos espirituales, ¿verdad? La mansedumbre, la oración, y le voy a dar dos más. La Biblia, ¿verdad? Que encierran todo, la Biblia, la oración y el Espíritu Santo, ¿verdad? Son recursos que nos van a ayudar a mejorar. Les voy a dejar una tarea y si los que no se pudieron conectar hoy, pues ahí se los pasan, ¿verdad? Esta tarea, hermanos, van a hacer este bosquejito. Esto es dependiendo lo que dice el 7. Ayuda al asesorado a utilizar sus recursos interiores y echar mano de los de Dios. A ver. Bueno, yo creo que no, pues. Miren, y ahí en el libro, hermanos, en el libro, ahí más abajito, donde dice metas al asesorar, ¿cuáles son nuestras metas? Recuerden que la evaluación es de lo que se está sacando lo más importante. Lo más importante, lo estoy bosquejeando, mejor dicho, estoy bosquejeando el libro y estoy sacando lo más importante, ¿verdad? Dice, desarrollar en el asesorado la perspectiva realista de la vida para que se dé cuenta de que todo el mundo tiene problemas, ansiedad y desilusiones. Son cosas de la vida y uno no debe de ser abrumados por ellas. Esta es la tarea, hermanos. Usted le va a poner título a este bosquejo de la vida es dura, la vida es injusta y la vida es corta. Este es un bosquejo, un pequeño bosquejo. Y vamos a ir a Job, hermanos. Job 14. Ahí en Job 14, hermanos. Job 14, del 1 al 6. Job 14, del 1 al 6. Dice lo siguiente. Bueno. ¿Quieres que lo lea, hermano? Aquí lo tengo, hermano. Sí, bueno, quiere participar, adelante, hermano. Job 14, del 1 al 6. Dice Job 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Les pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Hermanos. Entonces, de ahí se sale el bosquejo, hermanos, que va a ser de tarea para el martes. Para el martes usted tiene estos días. La vida es dura, la vida es injusta, la vida es corta. Refiriéndose a esto, hermano, de que la persona, ¿verdad? Tiene que ser realista en cuanto a la vida, hermanos.
para que se dé cuenta de que todos tenemos problemas, todos tenemos ansiedades, todos tenemos desilusiones, son cosas de la vida, ¿verdad? Y uno no debe ser abrumados por ellas. En segundo lugar, hermanos, desarrollar en la página 16. En la página 16 dice, desarrollar en la persona una creciente y confianza en Dios, en sí misma, para enfrentar el futuro. Entonces, la confianza en Dios, hermano, Job 13:15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, la confianza en Dios, hermanos. Y en el siguiente inciso, hermanos, es ayudar a la persona en sus problemas espirituales, ¿verdad? Tales como dudas en cuanto a la solicitud divina o la eficacia de la oración, y enseñarle la manera en que Dios obra. En caso de tratar con personas inconversas, es llevarlas a una experiencia de salvación. El pastor debe dar cuenta de la conversión, o que la conversión es el factor más importante, pero probablemente queda la necesidad de asesorar a la persona en cuanto a su problema particular. Y ya al finalizar dice, hacer crecer al asesorado en el conocimiento de Dios, en la madurez de su personalidad y en el servicio divino. Acá está. Déjenme quitar esta diapositiva. Voy a poner otra. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, vas a dejar de grabar. Permítame tantito. A ver. Vamos a ver si es esta. Bueno, yo creo que... Sí, un minutito, hermanos. Ahí voy. Y de aplicar diapositiva. Bueno. Bueno, ahora sí. Ahí está. Ahí viene la madurez, hermanos. En la página 16, hermanos. Bueno, en la página 16, ahí viene la madurez. Inmadurez, perdón. Muchos problemas. Una pregunta antes de pasar a la madurez. A ver, hermana, adelante. Con respecto a la tarea, ¿qué es? ¿Solo le vamos a poner título o lo vamos a bosquejar? No, el bosquejito ya está, hermano. El bosquejito es esto. Okay. La vida es dura, la vida es injusta, la vida es corta. Bueno, como vemos que los cursos fueron muy rápidos, ustedes lo que van a hacer es buscarle un título a ese bosquejo, ¿verdad? No sé si lo vieron. A poner el título. Sí, o sea, un título que ustedes consideren, ¿verdad? Que ustedes les Sí, un título. Perfecto, solo título. No, permita, es un título y, por ejemplo, un título de la vida en cuanto al bosquejo, la vida es dura, y una pequeña información. No les digo que le pongan incisos y subincisos y todo lo que lleva el bosquejo, no, nada más una pequeña información.
alguna frase, ¿verdad? O algún texto bíblico para que todos puedan dar su pequeña clase o su pequeña predicación. La vida es dura, un texto o una frase, creo que es mejor un texto y su explicación. La vida es injusta, un texto, su explicación. Y la vida es corta, Ok. texto, una frase y su explicación. Para que y pues nos vamos a tomar igual. La idea, hermanos, es de que pues lo hagamos, ¿verdad? De la manera que decía el hermano Tony, homiléticamente hablando. Y ahí está, ya está el bosquejo. Nada más le falta el título y un texto a cada asunto, perdón, a cada asunto. Pues. Punto. Sí. Bueno, vamos Ok, a... gracias, hermano. No es nada, hermano. Y cualquier duda, ahí en el grupo. Ahí nos conectamos. Bueno, vamos a pasar a lo que dice madurez. Esa viene para examen. La madurez. Muchos problemas sociales, hermanos, congregacionales y psicológicos resultan de la falta de madurez, ¿verdad? De madurez de carácter, ¿verdad? Características de la inmadurez espiritual. Hay indicios, hermanos, de falta de madurez, por ejemplo, carácter explosivo, la autoconmiseración, el consuelo, ¿verdad? El consuelo. Entonces, muchas veces, hermanos, y le puse ahí en el libro no viene, ¿verdad? Donde dice muchos problemas sociales y psicológicos resultan de la falta de madurez espiritual, y ahí usted le puede añadir y congregacionales. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos problemas que salen o que hay en la congregación, en la iglesia, es por falta de madurez espiritual. Entonces, ahí vemos, hermanos, acerca de, la falta de madurez de carácter. Se nota que esta falta contribuye en gran parte a las tensiones matrimoniales. Tener madurez de carácter y personalidad es gozar de buena salud mental. La edad madura no siempre equivale a la madurez psicológica. Algunos ancianos se portan como niños. Hay pastores que llevan muchos años predicando, pero siguen mostrando rasgos de inmadurez, pero logran el verdadero crecimiento espiritual y psicológico. Hay que hacer el esfuerzo de pasar por un proceso lento y difícil para subsanar los problemas del carácter. Eliminar una deficiencia de madurez es superarse. Y yo creo que más de alguno, hermano, en su momento fuimos impulsivos, ¿verdad? Con un carácter explosivo, hermanos, que nos encendemos, ¿verdad? Nos decían el cerillo, porque te entendías con tantito, hermanos, ¿verdad? Hay quienes, pues, tienen, pues, en cuestión de la falta de madurez, ¿verdad? La autoconmiseración, hermanos, la autoconmiseración. ¿Qué significa la autoconmiseración, hermanos? Que uno mismo piense que es miserable. La autoconmiseración. Perdón, hermano. Sí, adelante. Yo en algún tiempo, hace muchos años, escuché ¿cómo podría ser? Un sinónimo de autoconmiseración, decían, que era darte con el látigo de los tontos, que tú mismo te autoflagelabas diciendo o pensando o actuando como una persona ignorante o como una persona que no sabe nada o como una persona que no tiene nada y se lo hace saber a los demás, ¿no? Uh-huh. Eso es mi punto de vista. Sí, pues ya lo decía la hermana,
también viene la otra palabra que es la falta de consuelo, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? Que todo el tiempo nos estén, pues, acucuchando, decía mi abuelita, ¿verdad? Que nos estén abrazando. Incluso puede suceder en nosotros, ¿verdad? Como esposos, que cualquier circunstancia, cualquier pleito con nuestra esposa, nos vayamos a refugiar con nuestra mamá o con nuestro papá. Entonces pasa, ¿verdad? Hasta en las mejores familias, hermanos. Necesitamos, pues, madurar en ese aspecto, ¿verdad? Ya lo hemos vivido, lo hemos visto. Y también, hermanos, hay indicios de verdadera madurez en cuanto a la autosuficiencia, ¿verdad? A llevarse bien con sus semejantes, al autodominio, la aceptación, el sufrimiento, una perspectiva de largo alcance, interés en el bienestar de los demás. Y esta última, hermanos, es muy buena. Vamos a ver, ya me adelanté mucho, pero vamos a ver en la página 16, indicios de la falta de madurez. Primero, un carácter explosivo. Dice, el inmaduro tiene dificultad en dominar las emociones, se enfada fácilmente y hasta por motivos insignificantes. Es intolerante en cuanto a las pequeñas molestias, demanda una atención inmediata a sus dificultades sin importar los problemas que ellos podrían ocasionar a los demás. Autoconmiseración, aquel que se queja porque nadie me quiere o porque yo sufro más de la cuenta, revela que no sabe enfrentarse a la realidad, se cree merecedor de mejor suerte, dirige toda su atención a sí mismo y a sus problemas, se vuelve deprimido y pesimista. 3. Necesidad constante de consuelo. Hay quienes tienen que correr a algunas personas para encontrar alivio. Se acostumbran a esperar que alguien les aplique un poco de ungüento en sus heridas y les asegure con tonos dulces que todo va a salir bien. Hasta que no oyen tales frases, no pueden desempeñar sus responsabilidades. Entonces, es lo que nos enseña este libro. Está muy interesante. De hecho, usted lo puede aplicar ahí con sus conocidos, ¿verdad? Le puede aconsejar todas estas cosas que estamos estudiando. Y hay unos indicios de una verdadera madurez. Los ministros evangélicos tenemos la necesidad de crecer y alcanzar más madurez, de ser ejemplo para los demás. Hemos dado un vistazo a algunas indicaciones, dice, de la falta de crecimiento para saber si padecemos de alguna. Ahora vemos algunas características o de un carácter firme y maduro para decidir si lo hemos alcanzado en la práctica. Dice ahí más adelante, la autosuficiencia. Dice, el niño debe aprender a hacer sus tareas sin que sus padres lo acosen y le tengan que recordar 20 veces que tiene que sentarse a preparar sus estudios. Llevarse bien con sus semejantes. En la número 2, no vamos a leer todo lo del niño, vamos a pasarnos a la número 2. Dice, quien pelea siempre con todo el mundo muestra una serie falta de madurez. El hombre de buena salud mental se sabe adaptar a la sociedad, a la cultura y al ambiente en que Dios lo coloca para llevar a cabo su misión. 3, el autodominio. El hombre maduro sabe gobernarse en todo tiempo, aun cuando tenga sus emociones fuertes y se alteren, mantiene un equilibrio ante el éxito, lo mismo que ante el peligro o el fracaso, ¿verdad? Nunca da rienda suelta a sus impulsos. El gobierno de la lengua es una hermosa evidencia de la madurez de una persona. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Incluso, hermano, Eclesiastés dice que es mejor un hombre que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad entera, hermanos. ¿Por qué, hermano? Está hablando del dominio propio. Entonces, dice el 4, la aceptación del sufrimiento. La vida abarca muchos sufrimientos y por ellos tiene que pasar el ministro. Algunos obreros del Señor dan la impresión de que no saben esto, no pueden resistir dolores físicos ni morales, pero el que han alcanzado un grado de madurez soporta el sufrimiento con valor, resignación
y esperanza. Y el 6, hermanos. El 5, perdón. Una perspectiva de largo alcance. La persona madura no se impacienta al ver que no ha alcanzado todavía sus objetivos. No se incomoda al sufrir reveses momentáneos. Está bien dispuesta a esperar mucho tiempo su merecida recompensa. Interés en el bienestar de los demás. Número 6, dice, el ministro que tiene madurez se alegra sinceramente del éxito de otros. Entonces, hermanos, hay quienes debemos lograr la autosuficiencia, hermanos, tal en el caso de los niños, ¿verdad? La esposa, nosotros, la iglesia, hermanos, tenemos que trabajar en ello, hermanos. Bueno, es importante, hermanos, seguir estudiando esta parte de lo que viene a continuación. Y más adelante viene requisitos para ser un buen pastor en la página 17. Pero la siguiente clase, hermanos, lo voy a resumir en bosquejo, de la página 17 al 21. Lo voy a recibir en algunos bosquejos. El punto que vamos a ver en la siguiente clase, hermanos, es la ética al asesorar, que eso es lo más importante o lo principal, ¿verdad? En cuanto a esto, en cuanto al asesoramiento a las personas. Nos vamos a brincar, ¿verdad? No nos vamos a brincar, lo voy a bosquejear para que lo veamos, porque al parecer nada más son 5 clases más, entonces lo voy a bosquejear. Y en el capítulo 3, ahí vamos a trabajar mucho, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la represión, racionalización, sustitución, sublimación, compensación, identificación. Tal vez usted se pueda ver identificado en estos puntos, ¿verdad? Y si usted está pasando estos momentos o algo de lo que estamos leyendo, pues es bueno, ¿verdad? Pues hacer un análisis en nuestra vida, hacer un diagnóstico en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como seres humanos. Si estamos fallando en algo, si hemos fallado, creo que es momento de corregir esos errores y también de ir de la mano, ¿verdad? Con el Señor, buscar esos recursos que Él nos ofrece, que es la palabra de Dios, que es la oración, el Espíritu Santo, y hermano, llegar a la madurez de lo que la palabra de Dios nos exige y nos pide, ¿verdad? Que alcancemos esa madurez espiritual, que no actuemos